Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial. De hecho, la predicación del día de hoy va a estar dedicada a las fiestas de Jehová. Es un tema muy importante. Hoy, de hecho, estamos celebrando la última de estas 3 primeras fiestas de primavera. Son 7 en total. Esta es la tercera fiesta del año. Y es muy importante que nosotros entendamos la importancia de celebrar y de guardar estas cosas porque son ensayos en nuestra vida. No solamente para hacer más cercana nuestra relación con Dios, sino porque proféticamente muchas cosas ya se cumplieron, pero hay muchas cosas que están por cumplirse en el futuro. Y estas fiestas proféticas abarcan no solamente el cumplimiento cíclico de todas las cosas que Jehová estableció, sino el primer cumplimiento en el futuro de las últimas 3 fiestas del año. Y es prácticamente donde descansa nuestra fe, es la segunda venida de nuestro Mesías, Yeshua Jesús. Entonces, para esto tenemos que estar preparados. Y la única forma que Dios estableció de prepararnos para esas cosas es precisamente ¿qué cosa? Su palabra. Su palabra es la que nos instruye y nos prepara para todo esto. Entonces vamos a ir precisamente a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico 23. Levítico 23 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Israel. ¿No? ¿Qué dice ahí? Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarán como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo harán. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habiten. Entonces, fíjense, empieza la escritura hablando sobre las fiestas solemnes de Jehová. No son las fiestas solemnes de los judíos, ni del pueblo de Israel. Son las fiestas de Dios Jehová, nuestro Padre. Y Él las estableció con un propósito. Son importantes cada una de ellas. Cada una de ellas nos van a enseñar algo muy importante. Entonces, fíjense algo muy interesante. Comienza nombrando las fiestas, o qué es lo primero que menciona dentro de las fiestas. El día de reposo, el Shabbat. Entonces, eso quiere decir que cada sábado de la semana es una fiesta solemne para Jehová. Es un día que Él separó y apartó
para nosotros, es un regalo. Es un día que nosotros debemos de cesar nuestro trabajo para descansar en Él y en nuestro Mesías, proclamando su nombre, y es una señal de que somos diferentes a todos los demás pueblos. Una de las cosas que distingue al pueblo de Dios es precisamente este día apartado de la semana. El mundo celebra sus fiestas y su día de descanso el día domingo. Y en eso sabemos que somos diferentes, que hemos sido separados o apartados para Dios, que nosotros celebramos el día sábado, no el día domingo. Es el día que Dios estableció. Vean el versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocarán en sus tiempos. Y empieza a describir cada fiesta. Nosotros lo vamos a hacer en forma resumida. Entonces, los que están anotando, anoten por favor. La primer fiesta del año, y la van a ver en el texto, llegando a sus casas pueden checar la Biblia. La primer fiesta o santa convocación de Jehová es la Pascua. En hebreo, Pesaj. Y es el versículo 5, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Obviamente se refieren al 14 de Nisán. El día 14 del mes Nisán o Aviv es el día de la Pascua, es la primera fiesta. Segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. En hebreo, Hag Hamatzah. Fiesta de los panes sin levadura. Y es del versículo 6 al 8. A los 15 días de este mes, un día después de la Pascua, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerán panes sin levadura, el primer día tendrán santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Y ofrecerán a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo harán. Hoy es ese séptimo día, hoy es santa convocación, y a las 7:30 de la noche termina la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, después de 7 días de no comer pan leudado, hoy a las 7:30 de la noche ya podemos comer pan con levadura. Es el término de esta fiesta en el cual observamos desde la Pascua y los 7 días de panes sin levadura no comer cosas leudadas. Y tercera fiesta, la fiesta de los primeros frutos, que en hebreo se llama Yom HaBikurim, que es exactamente la fiesta que estamos celebrando el día de hoy.
y es del versículo 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá, y el día que ofrezcan la gavilla ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto, ¿qué dice? Perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habiten. Solamente el día de hoy vamos a hablar de estas 3 primeras fiestas, especialmente de los primeros frutos. Son 3 fiestas muy importantes, prácticamente marcan todas las fiestas de primavera. Prácticamente en el año había 2 cosechas en la tierra de Israel, como hasta el día de hoy, y son proféticamente muy importantes. Prácticamente nos hablan de la primera venida y la segunda venida de nuestro Mesías. En la primera venida, Él cumplió exactamente todas estas cosas. Los que están anotando, por favor, en la primera fiesta, vamos a leer en el Nuevo Testamento una porción muy importante que explica el cumplimiento de la Pascua en la persona de nuestro Mesías. Primera de Corintios 5, 7 y 8. Límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es, ¿quién dice? Cristo el Mesías, ya que fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces Pablo nos está diciendo algo muy importante aquí. Dice que nuestro Mesías es la Pascua. Él vino a este mundo como el Cordero de Dios a morir en sacrificio para poder hacer que nosotros nos reconciliemos con el Padre. Y ustedes saben que en la Pascua comemos o partimos el pan sin levadura. Entonces aquí mismo en la Pascua está hablando de la levadura. La levadura es algo que representa siempre el pecado en la Escritura. Entonces dice Pablo que nos limpiemos de ¿qué cosa? Del pecado, de la vieja levadura, para que seamos masa nueva sin levadura. Ese es el propósito de todas estas fiestas. Entonces Jesús vino al mundo, fue sacrificado por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios y evitar que muramos exactamente como pasó en Egipto el primer día que se celebró la Pascua. Era la última plaga con la cual Dios
nos iba a liberar de Faraón para salir de la esclavitud. Y esta plaga consistía en la muerte de los primogénitos. Entonces el sacrificio de Jesús prácticamente nos libera de la muerte. Ese es el sentido en el que Dios estableció esta primera fiesta, la Pascua. Y Jesús fue el Cordero sin pecado, sin mancha, perfecto en todos sus aspectos, que murió por nosotros para que no muriéramos por la muerte a causa del pecado. En la segunda celebración, que es los panes y levadura, vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Es el cumplimiento de la fiesta de los panes sin levadura. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué dice aquí el autor de Hebreos acerca de Jesús? Ok, que es el sumo sacerdote, que es además Hijo de Dios. Y además en el versículo 15 dice que fue tentado en todo. Como hombre, cuando nació, tomando forma humana, Él sufrió exactamente las mismas tentaciones que nosotros. Todas las que ustedes padecen y sufren como seres humanos, Jesús también las padeció. Pero hubo una gran diferencia entre Él y nosotros. Porque así como nosotros padecemos tentaciones, Él también las padeció, pero ¿sin qué cosa? Sin pecar. Él tuvo tentaciones en la carne, igual que nosotros. Tuvo necesidades fisiológicas, igual que nosotros. Se desesperó, tuvo miedo, experimentó exactamente todo como nosotros, pero con una diferencia. Él jamás pecó. Él fue como los panes sin levadura. Toda su vida, desde que nació hasta su muerte y resurrección, jamás experimentó el pecado. Y esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros debemos de aprender a vivir exactamente como Él vivió, rechazando el pecado y obedeciendo a Dios. Esto es el significado de la fiesta de los panes sin levadura. No permitir que el pecado o la levadura destruya o cambie nuestra masa, que es la vida. Cuando nosotros pecamos, nuestra vida se ve alterada o afectada. Por eso Dios nos exhorta a hacer panes sin levadura, a dejar el pecado que nos va a transformar en algo que no le agrada. Y es lo que va a romper nuestra relación con Él, y si continuamos así, nos va a llevar a condenación eterna. Entonces la segunda fiesta es también muy importante y Él la cumplió al pie de la letra. Él jamás pecó.
Y llegamos finalmente a la tercera fiesta, la fiesta de los primeros frutos. Vamos a leer Hechos 26, del 22 al 23. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Entonces vean lo que dice Lucas aquí acerca de nuestro Mesías. Pero habiendo obtenido auxilio de Jehová, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Mesías había de padecer y ser el primero de ¿qué cosa? De la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, ¿quién fue el primer fruto de la resurrección de los muertos? Aquí la Escritura dice que fue Jesús. Entonces, la fiesta de los primeros frutos es muy importante. Como les dije al principio, en Israel hay 2 cosechas al año. Y estas 2 cosechas se dividen en la fiesta de primavera, que son estas 3 primeras fiestas: Pascua, panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Luego, las segundas fiestas son en otoño. Que son la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y tabernáculos. Entonces, en cada fiesta, cada grupo de fiestas en primavera y en otoño, había cosecha en Israel. Entonces dice que Jesús fue el primer fruto de la resurrección, cumpliendo proféticamente así la fiesta de los primeros frutos. Pero va a haber otra cosecha, y esa está representada en su segunda venida, donde también Jehová Dios va a recoger de esta tierra el fruto de la semilla que es la palabra de Dios, y va a levantar la cosecha final en la cual se van a cumplir todas las cosas. Entonces Jesús cumplió proféticamente las 3 primeras fiestas. Pascua, murió para poder reconciliarnos con Dios y que no muriéramos en nuestros pecados. Los panes sin levadura, que vino a este mundo en forma humana, viviendo sin pecado, enseñándonos a dejar el pecado para vivir apartados para Dios. Y finalmente, la fiesta de los primeros frutos, que fue cuando resucitó al tercer día y levantó la primera cosecha, llevándose a todos los santos que habían muerto por fe, creyendo en Dios. Y de hecho dice la Escritura en el libro de Mateo que cuando Cristo murió, días después aparecieron todos aquellos que resucitaron esa primera vez con Jesús, y se les aparecieron a las personas en todo el territorio de Israel, dando testimonio de la primera resurrección. Pero faltan 3 fiestas. Y lo más importante para nosotros es que si Dios
fue fiel cumpliendo todas las cosas en las primeras 3 fiestas, sabemos que al final, en las fiestas de otoño, en la segunda venida de nuestro Mesías, Dios va a ser fiel para cumplir al pie de la letra las 3 últimas fiestas. Estas 3 últimas fiestas representan el sonido de la trompeta o el shofar, que no sé si ustedes escucharon que Alex tocó el shofar antes de comenzar el servicio el día de hoy. Pero este anuncio del shofar va a marcar el regreso de nuestro Mesías. Después va a venir el día de expiación final, donde Dios va a limpiar el pecado para la reconciliación final con todos los que acepten a Dios y a nuestro Mesías. Y finalmente cuando Él regrese a habitar entre nosotros por 1000 años. Entonces estos 2 grupos de fiestas son muy importantes y representan lo que la Escritura llama como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Precisamente estas 2 épocas de lluvia en Israel eran lo que preparaba la tierra para la cosecha. Y lo que representan es la lluvia del Espíritu Santo sobre toda persona, preparándonos para las cosechas finales, donde Dios va a levantar a los creyentes de entre todos nosotros para estar por la eternidad con Él. Entonces, en la lluvia temprana o el primer grupo de fiestas, las fiestas de primavera, lo que se cosechaba era trigo, cebada y granos. Y en la lluvia tardía, la cosecha era de frutos. Cosechaban higo, granadas, uvas, etcétera. Entonces ustedes van a ver en la Escritura con referencia a la lluvia temprana o a la primera cosecha, que Dios llama a los creyentes el trigo que va a ser recogido en su granero. Pero en la segunda venida va a ser el lagar donde las uvas van a ser aplastadas para poder recogerse para el fruto de la vid, y es una parte muy importante. Entonces, si se dan cuenta, ¿con qué se hace el pan? Con trigo, con harina. Entonces, la primera venida representa cuando Dios partió el cuerpo de nuestro Mesías para la redención de nuestros pecados. Pero en la lluvia tardía es el vino que se hace con uva. Entonces ahí está el cumplimiento perfecto de todo el consejo de Dios. El pan y el vino que nos reconcilian con Dios, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Mesías para la redención de nuestros pecados. Vamos a ver algunos porciones en la Escritura donde hablan de estas 2 lluvias. Es algo muy importante. No solamente en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 11:14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Jeremías 5:24.
Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Oseas 6:3. Y conocemos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Vean cómo la Escritura está describiendo exactamente todo de lo que hemos hablado. Joel 2:23. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Todos estos 4 versículos están en el Antiguo Testamento. Y proféticamente estaban hablando de lo que Dios iba a cumplir en nuestro Mesías Yeshua Jesús. La lluvia temprana, que ya fue recogida el día que resucitó en la fiesta de los primeros frutos. Pero estamos esperando la lluvia tardía, donde va a reunir finalmente a todos los creyentes, a sus discípulos, para estar en la eternidad con Dios. Vean ahora en Santiago 5:7. Santiago aquí nos está explicando exactamente lo mismo que todas las porciones anteriores. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces la primer cosecha ya fue levantada. Gloria a Dios. Todos los creyentes antes, que murieron antes de la venida de nuestro Mesías, fueron levantados en la cosecha, en la primera cosecha. Sus almas están ahora en presencia de Dios esperando la segunda cosecha para completar y que venga la resurrección de los muertos, que va a ser cuando vamos a recibir cuerpos glorificados para la eternidad. Todo esto es en preparación para estar por la eternidad con Dios. Pero ahora estamos esperando nada más la lluvia tardía para levantar la cosecha de otoño, que es cuando va a venir nuestro Mesías a reunir a todos los que están vivos. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque sus almas ya, esa cosecha fue levantada para Dios. Pero ahora van a recibir cuerpos glorificados. Ellos van a resucitar primero y luego los que quedemos vivos en ese tiempo, también vamos a ser reunidos con el Señor para estar por la eternidad con Él. Entonces, esta fiesta es muy importante, no solamente porque Yeshua Jesús ya la cumplió en su primera venida, pero porque se va a volver a repetir antes de que venga el reino milenio, antes de que comience la fiesta de los tabernáculos, los 1000 años de nuestro Mesías reinando en la tierra. Jehová Dios va a recoger la segunda cosecha, ya no del trigo, sino de las uvas.
En la Escritura van a encontrar referencias especialmente en Apocalipsis. Lo leímos el domingo pasado en el estudio, que dice que Dios va a pisar las uvas en su lagar. Es la cosecha de la fruta. Entonces va a venir Jesús con sus santos ángeles a recoger la segunda cosecha y preparar su reino durante 1000 años para que después venga el juicio final y la eternidad con nuestro Dios. Entonces estamos esperando proféticamente, ya se cumplió la primera cosecha en la fiesta de los primeros frutos y estamos esperando la segunda. Esto marca para nosotros algo muy importante. Todo aquel que no sea de Jehová Dios a través del Mesías Jesús, no va a poder ser levantado en esta cosecha. Y es algo muy importante. Cada año Dios estableció estas 7 fiestas con un propósito: de que nosotros viéramos el cumplimiento profético de lo que ya pasó en su cumplimiento, pero ahora esperar de la misma manera con fe, sabiendo que Dios cumple su palabra en todo, para la segunda serie de profecías que necesitan cumplirse. Seguridad de que nuestro Dios es fiel y así como cumplió la primera parte, va a cumplir la segunda. Entonces, hoy en día solamente tenemos 2 cosas que hacer: seguir limpiándonos del pecado y prepararnos para las cosas que vienen, porque el tiempo está cerca. La fiesta de los primeros frutos ya se cumplió, pero viene otra cosecha y tenemos que estar preparados. Y esa nos incluye a todos los que estamos aquí en este lugar, pero a todos los que están vivos en este momento en el mundo. Cualquier persona que no esté preparada, que no esté observando y practicando estas cosas, cuando llegue el tiempo lo va a agarrar de sorpresa y no van a saber qué hacer. Es una tristeza que el día de hoy en las congregaciones sigamos rechazando la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, porque en él nos explica todas estas cosas. Hay muchos lugares donde no se predica y no se enseña esto. Y la gente, si nosotros no estamos preparados, ellos todavía con menor razón. Y va a haber gente que cuando venga el cumplimiento de estas cosas, va a estar en lo suyo, totalmente desviado de lo que Dios estableció, sin estar enfocado y preparado en todas estas cosas, y nos va a agarrar de sorpresa, y muchos van a perder hasta la oportunidad de reconciliarse con Dios. Es algo muy delicado. Y es algo que nos advierte la Escritura, que va a venir así como se cumplieron la lluvia temprana, también se va a cumplir la lluvia tardía. Santiago nos hace ver que nosotros hoy en día como hermanos estamos aguardando el cumplimiento de estas cosas. Y vean cómo dice en el versículo 7, dice: tengan paciencia. Pero tener paciencia implica que sabemos qué sucedió y qué es lo que va a suceder.
sino ¿de dónde puede venir nuestra paciencia? Si no hay comunión con Dios, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, ¿de dónde va a venir esa paciencia para esperar hasta la venida del Señor? El problema es que muchos están esperando, pero sin saber qué significa y qué es lo que va a suceder en el futuro. Ustedes saben hoy en día que mucha gente va a la iglesia. Mucha gente levanta las manos y da gloria a Dios. Y mucha gente viene a los estudios, pero ¿realmente estamos preparados para estas cosas? ¿Realmente estamos viviendo como Dios estableció? ¿Realmente descansamos en el Cordero que vino a morir para hacer reconciliación por nuestros pecados? ¿Realmente estamos viviendo tratando de dejar la levadura a un lado para hacer nueva masa? Y esto es algo muy importante. La Escritura nos instruye para poder estar preparados para lo que viene. Pero si nos olvidamos de lo que es importante, si no nos reunimos para lo que es importante, si no practicamos lo que Dios estableció, entonces realmente no estamos preparados. Creemos que con venir a la iglesia es suficiente, pero créanme, hermanos, que no lo es. Venir a la congregación es solamente una parte. Pero además de venir a la congregación, Dios nos exhorta a muchas otras cosas. Dejar el pecado, vivir en santidad, obedecer su palabra, dar testimonio a los demás de nuestra nueva vida, predicar la palabra para alcanzar a otros que están perdidos, orar por los que no conocen a Dios, buscar a los que están perdidos en el mundo. Venir a la congregación solamente es una parte. Y para poder recibir la bendición de ser levantados en la segunda cosecha, tenemos que estar viviendo como Dios estableció. Santiago dice en este mismo versículo 7, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pero para poder recibir el fruto, ¿qué tenemos que hacer antes? ¿Ustedes creen que nada más compran un terreno, se meten a su casa y esperan a que se levante la cosecha? ¿Se va a levantar sola? Primero tienen que limpiar la tierra, luego la tienen que preparar, luego tienen que sembrar la semilla. Luego tienen que estar cuidando que no crezcan cosas que estorben en el desarrollo de lo que sembraron. Tienen que estar cuidando que los animales no destruyan la cosecha. Y luego ya hasta el final, después de haber hecho todo eso, empiezan a brotar los primeros frutos. De eso es de lo que habla esta fiesta, pero no son los frutos finales, son solamente los primeros. Jesús vino a levantar solo los primeros frutos de la cosecha. Todavía falta la cosecha final, y si nuestra mente y nuestro corazón no están puestos en esa segunda cosecha, va a pasar delante de nuestros ojos y vamos a seguir aquí atado a nuestra carne. Entonces es algo muy importante.
Dios, en su amor y misericordia, solamente está observando, esperando venir a recoger la cosecha. ¿Pero ustedes creen que Dios espera recoger nada más 1 o 2 manzanas? Él quiere llenar sus graneros que estén abundantemente llenos de lo que va a recoger en esa cosecha. Su esperanza es recoger al mayor número posible de almas para la gloria de su nombre. Pero desafortunadamente lo que vemos en las congregaciones hoy en día nos dice lo contrario. Nos dice que la gente está apática, no le interesan las cosas de Dios, lo que es realmente o debería de ser importante para nuestras vidas, no lo tomamos en cuenta, no le damos la importancia que tiene. Pero Dios tiene la esperanza de esperar cosechar mucho fruto. ¿Saben qué es lo más triste? ¿De quién depende la cosecha? De nosotros. Porque si no estamos preocupados en ser ese buen fruto, que además va a reproducir más fruto para la gloria de Dios, Dios va a venir solamente por unos cuantos. Y es muy triste. Es muy triste porque el tiempo pasa, nos vamos haciendo más viejos, perdemos las fuerzas, pero también estamos perdiendo lo más importante. Estamos dejando de enfocarnos en lo que realmente vale la pena. Todas estas cosas que Dios estableció son para prepararnos. Y si nosotros no asistimos y no participamos de estas cosas, entonces quiere decir que no somos parte de su cuerpo. No nos estamos preparando para el gozo que va a haber cuando Él venga a recoger su cosecha y estemos todos en la eternidad con Él. Y es algo que debería de empezar a preocuparnos. Porque vean, de todos esos que fueron levantados en esa primera cosecha, ¿ustedes creen que comparado con el número de personas que habitó desde el principio de la humanidad hasta ese día eran todos? Realmente comparados con toda la humanidad fue un grupo muy pequeño. Fue un grupo muy reducido. Y Dios hubiera querido levantar mucho más cosecha. Para esta segunda cosecha quiere que sea diferente. Quiere que haya todavía más personas comprometidas con Dios, obedeciendo su palabra para que esta cosecha sea mucho más grande. Pero depende de nosotros. Si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios, entonces quiere decir que no somos el fruto que está pegado al árbol, a través del cual la raíz alimenta para que pueda crecer y desarrollarse. Y entonces nos vamos a debilitar, vamos a caer del árbol y nos vamos a morir en la tierra. Porque no estamos preparados, no tenemos los nutrientes necesarios, no tenemos el agua necesaria y no podemos crecer y multiplicarnos. Y de eso trata exactamente la palabra. Entonces el propósito de Dios es que estemos preparados para que la cosecha sea abundante. Dios sabe que no todos van a ser salvos,
pero nos está utilizando a nosotros, o por lo menos eso debería de ser nuestro propósito, en llevar la palabra al mayor número de personas para que esa segunda cosecha sea mucho más grande. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para que nuestro fruto dé semillas suficientes para producir más fruto. Y tenemos que hacer algo, tenemos que crecer y dar fruto. Entonces, ese es nuestro propósito. Estas fiestas fueron establecidas por Dios para aprender, para crecer, para desarrollarnos y ser exactamente la clase de fruto que Él intenta hacer de nosotros. Pero depende solamente de cada uno de los que estamos aquí. Si nosotros no nos comprometemos y tomamos en serio su palabra, obedeciendo en todo para cumplir lo que Él estableció, eso nunca va a llegar a ser. Y lo triste es que Dios desde los cielos va a observar a todas esas personas que no van a ser levantadas en la segunda cosecha, pero con el dolor de su corazón va a tener que aceptar el hecho de que van a ir a condenación porque no quisieron aceptar la invitación de nuestro Dios. Y de los únicos que depende es de cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.